Santo es el nombre del Señor. Santo es el nombre del Señor. Que no cese esa alabanza, hermano. Él está en este lugar. Y delante de Él no podemos estar callados, hermano. Yo no sé qué usted va a hacer, pero en este día usted debe lo mejor al Señor. Santo es el nombre de Jesús. Debo ponerme esto porque si no, no vemos bien. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 8 al 23. ¿Lo tenemos? La palabra salía de la gloria del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo, una y otra vez, con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Pueblo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Usted diga en medio de la prueba: más son los que están conmigo que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Lo dejamos ahí, hermanos. Santo es el nombre del Señor. Puede tomar su asiento. Le damos gracias al Señor en esta hora. Gracias, Padre, por este momento en el cual puedo estar, Señor, en este púlpito. Te pido, Dios amado, que seas tú, Dios todopoderoso, honrando esta palabra, prosperándola en cada corazón, pues tú conoces mejor que nadie el corazón del hombre, Señor. Usa mis labios, Señor. Derrama esa gracia y esa unción, Señor, para que esta palabra caiga en buena tierra, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice a esos padres de familia, abuelos, bendice a esos hombres que se esfuerzan por su familia día a día, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, yo voy a estar disertando esta palabra bajo el título: Dios no ha cambiado. Y cuando escuchamos esa frase, que Dios no ha cambiado, muchas veces quizá nos encontremos en pruebas y luchas, quizá nos encontremos en momentos difíciles, en el cual podría decir: bueno, ¿cómo es que Dios no ha cambiado y mi vida sigue así? ¿Y por qué las cosas que me están pasando, me están pasando?
Déjeme decirle, amado hermano, que Dios no está solamente en las riquezas materiales o en lo que yo pueda hacer como hombre. Porque muchas veces confundimos en que tal vez una persona tiene a Dios por todo lo que tiene o por todo lo que posee. Lamentablemente no es así. ¿Por qué? Porque las cosas materiales, el dinero, solo son añadiduras. Entonces, cada uno de nosotros en nuestro diario vivir tenemos que entender, amado hermano, cada vez que nos levantamos, que Dios no ha cambiado. Y eso es lo que el Evangelio nos quiere enseñar a nosotros día a día. Cada vez que el Señor trae palabra a este púlpito, Dios nos quiere decir, nos quiere enseñar de que Él no ha cambiado, que Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios sigue haciendo milagros, claro, hermano, Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue haciendo milagros de sanidad. Dios sigue haciendo milagros grandiosos, maravillas en todo el mundo. Usted se preguntará, pero si Dios no ha cambiado, ¿por qué no veo esos milagros? Sabe, hermano, a veces nos desesperamos y a veces queremos ver las cosas demasiado rápido. En esta palabra podemos ver a este hombre, un profeta de Dios, amado hermano, que se encontraba en una ciudad y habían diferencias entre los sirios y el reino del norte. Israel se había dividido en dos reinos, el reino del sur y el reino del norte. Este profeta estaba en esta ciudad llamada Dotán, que está al norte de Samaria, en la parte norte de Israel. Dotán significa dos pozos o algo parecido, no exactamente lo describen los diccionarios, pero esa es la descripción más común que se encuentra, dos pozos. Entonces podemos ver en el relato de esta palabra, en el cual nos habla de este hombre, que había una guerra entre Israel y los sirios. Y nosotros tenemos que entender como hijos de Dios, amado hermano, que estamos permanentemente en una guerra espiritual. No hay descanso, hay una guerra sin tregua entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás, los hijos del diablo. Él no va a descansar, amado hermano. Los que a veces tomamos descanso somos nosotros, y es cuando las cosas nos van mal. Es cuando se pierde la fe, es cuando se pierde la convicción. Cuando nosotros tomamos descansos, porque nos cansamos a veces. Pero cuando usted se sienta cansado, amado hermano, lo que tiene que hacer es arreciar la ofensiva a través de la oración, a través de la lectura de la palabra. No descuidar esos ejercicios, hermano, que le van a fortalecer en el mundo espiritual. Y aquí podemos ver este relato, dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel, dice. Este rey hacía sus planes y los comentaba con sus siervos y les decía, bueno, vamos a acampar al ejército en tal lugar. Pero vea cómo es Dios, amado hermano, que ama a sus hijos. Dios siempre nos vive alertando de todo lo que el enemigo trama contra nosotros. Ay, hermano, pero es que yo no me di cuenta cuando me pasó aquello. Bueno, ¿será que usted estaba desconectado? Porque la palabra está llena, amado hermano, de mensajes en el cual Dios descubre las artimañas del enemigo. Y este no era un caso en el cual Dios le hablaba al hombre, aquel profeta que venía y daba esa palabra al pueblo, daba esa palabra al rey, prevenía al rey. Es que Dios no quería, amado hermano, que el ejército sirio fuera y destruyera esta ciudad. Entonces, ¿qué pasa? Los hijos de Dios tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Tenemos que aprender a poner oído a la palabra de Dios. El profeta venía y traía el mensaje al rey de Israel, el cual lo ponía en práctica, porque este hombre se llevaba por el consejo que el profeta le daba. Y por eso es que el rey de Siria se frustraba.
Y así va a ser siempre, amado hermano. Cuando usted sea obediente a la palabra, usted se dará cuenta que el enemigo tratará y se frustrará en aquellos intentos. ¿Por qué? Porque Dios conoce sus artimañas. Pero depende de nosotros poner atención, poner en obediencia a la palabra de Dios. Depende de nosotros entender, amado hermano, esas artimañas que el enemigo levante contra nuestras vidas. El profeta traía esta palabra al rey y el rey se libraba de aquellos quizás emboscadas que el rey de Siria le tendía. ¿Cuántas veces Dios nos habla? No hagas esto, no hagas aquello, congrégate, deja esa vida pecaminosa. Pero muchas veces nos cuesta y seguimos en práctica y que a veces queremos tener un pie adentro y un pie afuera y las cosas no funcionan así en el Señor. O somos o no somos del Señor. Porque para el Señor no hay 50, 60, 70 o 90. El Señor quiere el 100% de nosotros. Ay, hermano, es que no puedo. Pues si ya lo dijo que no puede, entonces no va a poder. Vea qué ejemplo Dios nos trae. El obedecer la palabra de Dios representa vivir en libertad. Porque mientras este rey obedecía el mensaje de Dios que usaba el profeta para traer este mensaje, había libertad en Israel. No caían en las trampas del enemigo, no caían en opresión del enemigo. Así es de que el escuchar la palabra de Dios, el obedecer la palabra de Dios, nos trae vivir en libertad, nos trae bendición y nos trae la protección de Dios. Libertad, bendición y protección de Dios. Vea qué precioso lo que Dios nos da al obedecer su palabra. Por eso dice el Salmo 34:7, dice: el ángel de Jehová, dice, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ahí está la protección de Dios. Los ángeles de Dios acampan alrededor, aunque usted no los vea en este momento, pero aquí estamos rodeados de millares de ángeles, amado hermano. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está aquí y nosotros somos hijos de Dios. Dígase usted mismo: yo soy hijo de Dios. Yo tengo la protección de Dios. Yo tengo la bendición de Dios. Alabado es el nombre del Señor. Dios conoce al hombre hasta lo más profundo de su mente y su corazón, porque a Dios no se le puede esconder nada. Este rey sirio no entendía quizá en aquel momento cómo es que el rey de Israel se da cuenta de todo lo que voy a hacer, y llegó al momento de pensar de que había un traidor entre sus siervos, porque le pide a los demás: declárenme quién es ese traidor. Pero vea cómo es Dios, que como Dios conoce el corazón y la mente del hombre, el rey se iba a su cámara más secreta quizá para que no le escuchara, pero es que Dios está en todos los lugares. Él es omnipresente, Él es omnisciente, y todo lo que el rey planeaba se lo declaraba a Eliseo. Todo lo que el enemigo tiene planeado hacer para tu vida te lo va a declarar, pero cuando tú empieces a escuchar la voz de Dios, cuando tú empieces a obedecer la voz de Dios. A mí me impacta esta palabra porque nos podemos dar cuenta del cuidado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es que Dios es detallista. Dios es detallista, hermano. Y muchas veces nosotros quizá pasamos por alto unos detalles que pequeños, pero que son tan importantes para nuestro crecimiento, para nuestro fortalecimiento espiritual. Muchas veces cuando estamos jóvenes, quizás pasamos por alto ciertos detalles que quizás cuando llegamos a la vida adulta nos damos cuenta y decimos: wow, pero ¿por qué no lo hice? ¿Qué pasó conmigo? ¿Por qué no obedecí? Pero Dios nos quiere decir hoy en día que Él no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Él es el dueño del oro y la plata. Él es nuestro sanador por excelencia. Porque a veces decimos: ¿y por qué no lo sana? ¿Por qué no lo sana? Este es el día, amado hermano, que yo puedo decir que Dios no ha cambiado. ¿Sabe cuánto tiempo yo pasé clamando por la salud de mi padre? Mucho tiempo. Pero no sanó.
No sanó en su cuerpo físico, pero en su cuerpo espiritual él estaba sano. Y él partió con el Señor. ¿Y eso cambió mi manera de ver mi fe? No, hermano, Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Yo lo que puedo ver ahora es el legado que mi padre dejó en mi corazón. Entonces, cuando pensamos en esos detalles, amado hermano, que Dios nos proveyó a un hombre para que nos guiara. Y a veces cuando estábamos chiquiticos, quizás decíamos alguna vez que nos iban a castigar: mi papá no me quiere, me castiga mucho, no me deja salir, me regaña mucho. Pero nos olvidamos de los detalles. Muchas veces cuando estamos jovencitos o estamos muchachos, lo único que sabemos son los defectos de nuestro padre. Es que él es así. Vea, mi padre era un hombre que le gustaba tomar mucho, pero al mismo tiempo mi padre era un hombre que tal vez no con palabras, pero con los hechos nos mostraba ese amor que nos tenía. Porque esos detalles, hermano, quedaron marcados en mi corazón. Que yo me acuerdo todavía cuando él jugaba con nosotros, nos íbamos al parque y jugaba con nosotros. Entonces, en aquel momento que quizás me castigó alguna vez o me hablaba, yo decía: bueno, mi papá no me quiere. O quizás no entendía aquellas cosas, pero ahora grande yo puedo decir: Dios no ha cambiado. Porque aunque mi padre se fue, pero me dejó un padre espiritual acá que me aconseja. Pastor Mauricio Robles. Y así es Dios de detallista. En esta palabra podemos ver cómo este hombre de Dios es guiado a través de la revelación de parte de Dios. Dios conoce al hombre, Dios conoce su capacidad, Dios conoce su debilidad, amado hermano. Usted tiene que tener bien en claro que Dios no ha cambiado. Si Dios sanó a aquel cojo, si Dios sanó a los ciegos, si Dios levantó a Lázaro de la muerte, esos milagros Dios los puede llevar a cabo todavía. Alabado es el nombre del Señor. Santo, santo es el Señor. Dele la gloria y dele la honra. ¿Sabe que este rey pasaba quizá demasiado ocupado y bueno, se frustraba, empezó a buscar culpables de todo lo que le sucedía? Pero sus siervos vienen y le dicen: vea la fama que tenía Eliseo. Porque aquí lo que estos hombres dicen que el rey de Siria se turbó, dice, por esto, y llamando a sus siervos dijo: no me declararéis vosotros quién de nuestro es del rey de Israel. Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Dice en Jeremías 17:10: yo Jehová escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones ¿de qué? Del corazón. ¿De dónde nacen los pleitos? ¿De dónde nacen los malos sentimientos? Del corazón. Y este rey quería hacer daño a Israel, pero como Dios conoce el corazón, Dios escudriña el corazón. ¿Sabe que a veces nos llenamos de temor? A veces nos llenamos de miedo, amado hermano. Nos da pánico por el que va a suceder mañana. Yo tenía una incógnita hace unos meses atrás de que cómo yo iba a hacer, porque me hicieron una cirugía, ¿no? Y yo decía: Señor, ¿y cómo voy a hacer, Señor, si no voy a poder trabajar? Y estaba con ese temor y el Señor, pues a través de su palabra, me dice que Él no ha cambiado. Él no ha cambiado, porque Dios sigue siendo el mismo. Este es el día que yo le puedo decir que no me ha faltado el pan en la mesa. No me ha faltado lo que necesito. No tengo riquezas. Las únicas que tengo allá mi papá las tiene en el cielo.
allá en aquella ciudad con calles de oro y mar de cristal. Pero nosotros como hijos de Dios no podemos permitir que el pánico, el miedo nos llene nuestro corazón. Porque cuando permitimos que el pánico y el miedo entren a nuestro corazón, viene la duda. Y cuando viene la duda, la fe se apaga. La fe se apaga. La fe mengua. Este hombre nos da una lección a través de esta palabra, en el cual nos muestra la guerra que el enemigo tiene en contra de su pueblo. Porque el enemigo, como le decía al principio, quiere destruirnos. El enemigo no ha venido para jugar con nosotros. El enemigo quiere destruirnos porque no quiere que alcancemos la gloria que él tuvo una vez allá arriba en el cielo. Recuérdese, Dios no ha cambiado. Dice en primera de Pedro 5:8, sed sobrios, dice, y velad, porque vuestro adversario el diablo, dice, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y eso es con usted, con usted, con usted, es conmigo. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Yo no sé cuántos de nosotros hemos visto alguna ocasión imágenes de allá de África cuando sacan animalitos ahí, fieras salvajes que van a devorar a otro indefenso. Usted ha visto cómo el león se posiciona para ir a cazar, que ahí siempre son las leonas las que cazan. Son tremendas las leonas. Se ha visto cómo van camuflajeándose quizá entre los arbustos, entre la hierba que crece muy grande, que no se les escuchan los pasos, los ponen con tan cuidado, hermano, que no escuchan nada, no quiebran nada. Y cuando la presa viene a sentir, ya tiene esa leona o el león encima. Y saca aquellas garras, hermano, y lo primero que le clava son aquellas garras, ya sea en la cadera, y le tira los colmillos allá a la yugular. Y vea, y usted, si alguna vez ha visto eso, usted dice, wow, qué salvaje. Bueno, así es el diablo. Él no va a venir para jugar con nosotros. Por eso dice la palabra, dice, sed sobrios y velad. Y velar es estar, hermano, atentos. Estar pendientes a lo que Dios habla de este púlpito. Estar atentos a la palabra de Dios. Saber escuchar la palabra de Dios. Entonces este rey, amado hermano, estaba frustrado porque Eliseo venía y le daba las noticias al rey de Israel. Este hombre que se encontraba en esta ciudad pequeña llamada Dotán, dos pozos. Sabe que en esa ciudad, amado hermano, fue donde los hermanos de José lo metieron en una cisterna. Lo metieron en una cisterna porque lo querían matar. Usted se imagina, las cisternas no las hacían rectas hacia abajo, sino que las hacían como en forma de cono. Y cuando metían a alguien ahí, era que lo aislaban del mundo exterior. El que entraba ahí no tenía salida. Representaba la muerte, representaba el hambre, representaba la desesperación, representaba, amado hermano, la derrota. Así aislaron a José en ese pozo, hasta que uno de ellos tuvo misericordia, ahí en Dotán. En el libro de Génesis capítulo 37 narra la historia de José. Y narra de cómo unos egipcios que venían del norte, como era una ruta bastante ocupada de comercio, venían, dice en el 37, 25 si no me equivoco, dice que venían y traían aromas, dice que traían bálsamo y mirra. Qué curioso, ¿ah? Ve, aquellos hombres que se llevaron a Josué traían bálsamo y mirra. Y cuando leemos en el capítulo 1 de Mateo en los evangelios, cuando aquellos hombres sabios vinieron a visitar a Jesús, nos damos cuenta que ellos traían presentes. Y leemos que dice que uno de los presentes que traían eran aromas, incienso, mirra. ¿Sabe que el bálsamo servía para sanar heridas? Y la mirra servía para untar, era como un ungüento para
ponerle a los muertos cuando los iban a enterrar. En este pozo fue metido José. Otro hombre que narra la palabra que fue metido en un pozo fue el profeta Jeremías, que fue metido en aquel pozo, y el pozo, imagínense, alrededor no hay nada. Esperaba la muerte, aislado del mundo. Y en este pasaje podemos ver cómo el rey manda un ejército por un hombre. Este hombre que representaba una amenaza para los sirios. Este hombre de Dios que seguramente tenía una comunión con Dios, amado hermano, de día y de noche. Que oraba siempre a Dios, que buscaba el rostro de Dios. Representaba una amenaza para el enemigo de Israel. ¿Estamos usted y yo representando una amenaza para Satanás, el diablo? ¿Estamos siendo una amenaza para el diablo, aquel que nos acecha? ¿O es que el enemigo quizás se ríe de nosotros? Usted sabe la respuesta. Usted sabe la respuesta, amado hermano, si usted es una amenaza para aquel que quiere destruirle. Eliseo fue la amenaza para el rey de Siria que quería destruir a Israel. Hermano, ¿cómo voy a saber las cosas del futuro? Hermano, ¿cómo voy a saber? Métase en comunión con Dios. La comunión con Dios nos da paz en medio de la tormenta. Escuche bien, la comunión con Dios nos da paz en medio de la tormenta. El Señor Jesús, en una ocasión que iba caminando sobre las aguas en medio de la tempestad, se acercaba a una barca donde estaban los discípulos. Y los discípulos, asustados, creyendo que era un fantasma, estaban apavoridos por el miedo. ¿Qué fue lo que Jesús les dijo? Tened paz, no temáis, yo soy. Es que el Señor está en medio de la tempestad, con aquellos que le temen, con aquellos que le buscan. Dios no abandona a sus hijos. Santo es el nombre del Señor. Dice el Salmo 25:14, dice: la comunión íntima de Jehová, dice, es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Qué es intimidad? Sino una comunión entre dos, cerrada, bastante cercana, que nadie más conoce. Sin solo usted y Dios, usted y Dios. Usted quiere conocer la voluntad de Dios, quiere conocer el pacto de Dios, métase en oración. Busque el rostro de Dios y verá cómo Dios le revela, amado hermano, ese pacto, cómo Dios le revela todo aquello que Dios quiere que usted conozca. Alabado es el nombre del Señor. Dice en Jeremías 33:3, un verso que todos lo conocemos. Clama a mí, dice, y yo te responderé. ¿Y qué más dice? Y te mostraré cosas grandes y ocultas. ¿Cómo se clama, amado hermano? ¿Usted se ha preguntado cómo se clama? ¿Se ha preguntado alguna vez cómo hacemos, cómo tenemos que hacer para clamar a Dios? Dejando de congregarse, irse a la cama sin doblar las rodillas, levantarse sin decirle gracias al Señor. Alguien decía en una ocasión desde este púlpito que hay hermanos que oran como Daniel, que oran 3 veces al día, desayuno, almuerzo y cena. Aquí claro dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. En esta palabra vemos cómo estos dos hombres estaban en la misma casa. Eliseo, su criado, estaban en la misma casa, estaban en la misma habitación, estaban bajo el mismo techo. Viene el criado de este profeta y sale por la mañana. Y cuando abre su puerta, lo primero que ve
Antes los ejércitos eran innumerables, eran de millares. Ve aquella ciudad rodeada de hombres de guerra, de a caballo, de carros. Imagínese la impresión que este hombre se llena. Aquel hombre vio aquellos soldados del ejército sirio. Pero qué curioso que este criado estaba en la misma casa que Eliseo. ¿Por qué Eliseo vio diferente al criado? ¿Por qué el criado vio diferente a Eliseo? ¿Cuántos de nosotros vemos diferente al pastor? A lo que ve el pastor no lo vemos nosotros. O al hermano o la hermana que ve cosas que nosotros no vemos. ¿Por qué no las vemos? El profeta, un hombre de Dios, y el criado había visto cuántos milagros que había llevado Dios a cabo a través de Eliseo. Esa fe tendría que haber estado fortalecida. Esa fe tendría que haber estado, amado hermano, top notch. Pero ¿qué pasa con nosotros? La impresión que este hombre, y a mí me fascina porque dice que envió este rey, dice, el ejército para un hombre. Y dice que sitiaron la ciudad. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Sitiaron la ciudad. El sitio o asedio no es más sino un bloqueo militar prolongado de una fortaleza con el fin de conquistarla por medio del debilitamiento. El sitio o asedio no es más sino un bloqueo militar. Había un bloqueo militar en Dotán, prolongado de una fortaleza con el fin de conquistarla por medio del debilitamiento. Ay, ¿qué usa el enemigo para debilitar a los hijos de Dios? ¿Qué usa el enemigo para debilitar esa fe de los hijos de Dios? Primeramente usa los ojos del Hijo de Dios para que vea lo que le gusta, el placer, las riquezas, lo prohibido. Y es que el pecado mata. El pecado es el peor enemigo del hombre. El propósito del sitio en Dotán era el cerrar, hermano, la entrada y salida de personas, número uno. En la salida de entrada de personas, la salida y entrada de comida, la salida y entrada de todo bien. Ahí no podía entrar ni salir nada de esta ciudad porque estaba rodeada por un ejército que estaba con la única intención de que aquel pueblo fuera debilitado para conquistarlo. A diario somos asediados y sitiados en el pecado. ¿Usted sabía eso? Que somos asediados por el pecado. Somos asediados por las artimañas del enemigo. Usa el error, usa el engaño para que nosotros seamos debilitados, para que seamos sitiados por el pecado. Dice Hebreos 12:1: por tanto nosotros también, dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y asediar es sitiar. El enemigo le va a sitiar. El enemigo va a traer sitio a su vida. El enemigo le va a rodear para debilitarle. El enemigo no va a permitir muchas veces que la bendición fluya a su vida. Va a tratar de que la bendición se tarde para que usted se debilite, para que su fe mengüe. Si no vemos el caso de Daniel, cuando Daniel oraba, pero que había una hueste celestial que se imponía, que no dejaba que la bendición fluyera. Yo no sé cuántos experimentamos muchas veces ese asedio, ese sitio del enemigo. Las cosas no salen bien, las cosas no se ven bien,
enfermedades, crisis económica. Así como en el pozo, que no había acceso a nada para el que era metido en el pozo, en esta ciudad sucedía lo mismo. No había nada que entrara ni saliera de aquella ciudad. Y en el sitio predominan, se caracteriza por ciertas cosas, y una de ellas es la muerte. La muerte, la escasez de agua, crisis financiera, escasez de alimentos, que eso conlleva al canibalismo. Características del sitio de una ciudad en la época antigua: muerte, escasez de agua, crisis financiera, porque como había escasez de comida y de agua, todo se ponía bien caro. Y el que no tenía dinero no podía comprar. Y el que tenía el dinero lo compraba carísimo. En el capítulo 7 de este libro de Segunda de Reyes podemos ver un ejemplo de cuando Samaria fue sitiada. Y usted se dará cuenta de cómo se pusieron las cosas de difíciles. Jesús nos da la vida y no muerte. El enemigo ha venido para robar, matar y destruir. Mas Cristo ha venido para darnos vida, y vida en abundancia. Si el pecado nos asedia, nos vamos a dar cuenta de que Cristo viene, vamos a morir. O si morimos en el pecado, morimos dos veces, porque morimos corporalmente y espiritualmente. El pecado trae muerte, así como en la ciudad abundaba la muerte por el hambre o porque se lo comían los demás. El pecado también se come a todo aquel que practica el pecado. Dice Juan 5:24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. Eso es en Cristo Jesús. Vea qué precioso nuestro Señor. Ha pasado de muerte a vida. Que aunque el enemigo traiga sitio a tu vida, en ti hay vida, porque en ti mora el Santo de Israel. En ti mora el Espíritu del Dios Todopoderoso. Ese Dios que no ha cambiado. Ese Dios que sigue haciendo milagros y prodigios. Ese Dios que sigue sanando. Ese Dios que sigue levantando muertos. Ese Dios que sigue haciendo que la bendición fluya. Y a su nombre. Santo es el nombre del Señor. Escasez de agua. El agua, amado hermano, se escaseaba. ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana cuando se la encontró en aquel pozo? Si bebieres del agua que yo te daré, no volverás a tener sed jamás, le dijo. Cristo es el agua de vida. Y si Cristo mora en nosotros, no vamos a tener sed nunca. Aunque el sitio venga, tú no vas a padecer de sed, amado hermano. Santo es el nombre del Señor. Cuando el sitio viene a tu vida, quizá van a venir escasez de alimentos también. Que dice la palabra de Mateo 4:4: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que fluye de la boca de Dios. Es que Dios, amado hermano, es todo lo que necesitamos. Dios es todo lo que necesitamos y Él es el pan de vida. En Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Él es el agua de vida, el pan de vida. Él es la vida en nosotros. Aleluya. Santo y a su nombre. ¿Sabe que en Cristo no somos caníbales, hermano? Pero a veces se dan casos. Usted sabía que en las iglesias, entre los hermanos, hay canibalismo. ¿Usted sabía eso? No, hermano, ¿cómo es eso? ¿Cómo estás? ¿Me va a decir eso? Bueno, a mí la palabra me dice en Filipenses 3:2, dice: guardaos de los perros, dice. Vea, guardaos de los malos obreros.
Guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Y qué es eso? Canibalismo. Canibalismo espiritual. Aquellos que les gusta andar hablando del hermano, aquellos que les gusta levantar falso testimonio del hermano, aquellos que en vez de bendecir al hermano quizá le dan la espalda, aquellos que en vez de desearle el bien a su hermano lo único que hacen es que hacerle las cosas peor, aquellos que causan división, aquellos que causan pleitos, aquellos que se viven quejando. Eso es canibalismo espiritual. ¿Y qué es lo que hay en una ciudad sitiada? Canibalismo. Ahí dice que se comían unos a otros. En el capítulo 7 de Segunda de Reyes dice que se comían los niños, se comían los unos a los porque había escasez de comida. Una cabeza de un burro se vendía bien carísimo. ¿Y qué es lo que tenía la cabeza de un burro? No tenía carne. Lo único que le servía quizá para un caldo. Y no iba a durar mucho. Nuestro Dios es bueno. Dice en 2 de Corintios 11:20: pues toleráis si alguno os esclaviza, dice. Si alguno os devora, dice. ¿Se da cuenta que hay canibalismo? O sea que no solamente tiene que pegarle la mordida en el brazo, tiene que agarrar las mordidas así físicamente a usted. Dice: pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora. O sea que el hablar del hermano es devorarlo. O sea que si usted ha levantado un chisme contra su hermano, ha hablado mal de su hermano, usted lo ha devorado. Usted es un caníbal. Un caníbal espiritual, por supuesto. Dice: si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Dios no ha cambiado. Y todas estas cosas se siguen dando, amado hermano, así como se dieron en Dotán, que había un sitio en la ciudad. Pero este hombre, el criado de Eliseo, sale a la puerta y dice: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Y enseguida sale Eliseo. Y quizá le ha dicho: tranquilo, ¿no has visto los milagros que Dios ha hecho? ¿No has visto las maravillas que Dios ha hecho? ¿Te olvidaste de lo bueno que Dios es? ¿Te has olvidado de que Él creó los cielos y la tierra? ¿Te has olvidado que Él es el dueño del oro y la plata? ¿Te has olvidado que Él levanta a los muertos? ¿Te has olvidado que Él es quien bendice nuestras vidas? ¿Qué más no le habrá dicho Eliseo? El que da: Señor mío, ¿qué haremos? Y esa es la actitud de muchos de nosotros cuando nos levantamos a diario, nos levantamos de mal humor. Abrimos la puerta de nuestra casa y lo primero que hacemos es quejarnos. Ay, el trabajo. Ay, ¿qué voy a hacer ahora? Es que no aguanto al jefe, no soporto al jefe. Ay, otra vez lo mismo. Ay, ya no aguanto más. ¿Por qué la vida tan difícil? Está sitiado el hombre. Está sitiada la varona de Dios. Así como la ciudad aquella estaba sitiada, hay seres humanos que viven sitiados en su vida. Hay creyentes que viven sitiados en su vida. Porque lo único que hacen es quejarse de la situación, es quejarse de las cosas. Y lo que menos hacen es doblar rodillas como Eliseo lo hacía. Es doblar sus rodillas y entrar en comunión con Dios. Entrar en ella comunión íntima con el Señor. Para que Dios les muestre, para que Dios les bendiga, para que Dios les prospere, para que Dios les fortalezca. Alabado es el nombre del Señor. Yo no sé cuántos criados de Eliseo habrán aquí en este lugar, o aquellos que nos ven. Yo no sé cuántos tienen la misma actitud de este criado, que al ver las adversidades dicen: ¿qué haremos? Este hombre quizá dijo: me comieron vivo. Este hombre quizás dijo: mejor que digan que aquí corrió, que aquí murió. Pero es que no había para dónde correr porque estaba sitiado.
Y van a haber momentos que no vas a hallar para dónde agarrar, sino solamente levantar tu mirada al cielo y decirle: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Yo sé que tú no has cambiado, mi Dios, y así como bendeciste a los antiguos, a los patriarcas, Señor, yo sé que tú vives, y esta enfermedad ahora es sana, y esta crisis financiera ahora se va en el nombre de Jesús y a su nombre. Santo es el nombre del Señor. La queja del criado. Pero viene el profeta, y el profeta no vio lo mismo que vio el criado. Dos condiciones, la del criado y la del profeta. Los dos estaban ahí mismo, lo mismo, estaban rodeados. Pero ¿por qué Eliseo no vio lo que el criado vio? Y se lo voy a decir ahora mismo. Vea, dice: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo: no tengas miedo. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos en la barca? No temáis. No temáis. El miedo mata tus sueños. El miedo mata tu fe. El miedo mata tus ganas de vivir. El miedo mata tus ganas de seguir. El miedo mata tus ganas, amado hermano, de llevar a cabo por lo que tanto has luchado. No temas, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Dios no ha cambiado. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Santo es el nombre del Señor. Dice: y oró Eliseo. Vea qué importante la oración. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Muchos quizá dirán: ah, no, hermano, pero usted está pidiendo mucho, porque ¿cómo el hombre iba a ver si era ciego? ¿Cómo el hombre iba a ver lo que Eliseo vio si el hombre era ciego? No, el hombre veía bien. Solo que el ojo de la fe es diferente al ojo humano. El ojo de la fe solo ve lo físico. El ojo de la fe, hermano, ve no solamente lo físico, no también lo sobrenatural. El ojo físico solo ve lo perecedero, pero la fe ve la gloria de Dios. El ojo de fe ve los milagros de Dios. El ojo de fe ve la fortaleza de Dios. Santo es el nombre del Señor. Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Sabe cómo salió Eliseo cuando salió de aquel lugar? Abrió la puerta. Jehová, gracias, Señor. Jehová, gracias, Señor. Jehová, gracias. ¿Vio hacia dónde? Vio hacia arriba. ¿A dónde están los montes? Están arriba, están en las alturas. Dice Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. ¿Y a dónde está el reino de Dios? Está arriba, no está abajo. La diferencia en lo que vio el criado y lo que vio Eliseo. ¿Por qué el criado no vio lo que Eliseo vio? Porque vio hacia abajo, no vio hacia arriba. Y las perspectivas son diferentes cuando tú miras hacia abajo y no miras hacia arriba. Dice la palabra en Primera de Juan 2:10: el que ama a su hermano permanece en luz, y en él no hay tropiezo. El que ama a su hermano, el amor en el cual Dios ha implantado en nuestros corazones. En Jesús tenemos el agua que no escaseará y saciará siempre. Aleluya, esa sed que tanto tenemos. Recuérdese, Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. ¿Sabe que Cristo nos exhorta a no temer? Pues Él venció al enemigo en la cruz del Calvario. El enemigo es un derrotado. ¿Por qué tememos muchas veces? Si el Señor nos dice: no temas.
Dice Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Vea qué importante lo que dice. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Sabe que el miedo desnuda nuestras debilidades? Sus ojos, cuando usted tiene miedo, se refleja en sus ojos, se refleja en su rostro, el miedo. Cuando el enemigo lo ve con miedo a usted, no, este no va a hacer nada. Aquí no pasa, este es mío, dice. El miedo desnuda nuestras debilidades y nuestras falencias. La fe revela nuestra fortaleza en Jesús. Porque el hombre de fe, amado hermano, es fuerte, tiene temple, amado hermano. ¿Por qué? Porque ha creído en aquel, aleluya, que ha vencido al enemigo en la cruz. Santo es el nombre del Señor. Déselo fuerte. Eliseo se aferró a su fe en Dios y vio el ejército de Dios. El criado vio su debilidad y desmayó en el temor al enemigo. ¿Usted quiere ver el ejército de Dios? Vea con ojos de fe cada vez que abra la puerta de su casa. Cada vez que se encuentre con dificultades, vea hacia arriba y diga: Dios no ha cambiado. Más son los que están conmigo que los que están con ellos. Alabado es el nombre de Jesús. Hay detalles que nosotros tenemos que ver cada mañana que nos levantamos, cuando abrimos esa puerta. ¿Cuáles son esos detalles que vemos? Tenemos que ver oportunidades. Tenemos que ver victoria. Pero si no vemos con ojos de fe, vamos a ver derrota. Vamos a ver que el enemigo tiene sitiada nuestra vida y nuestra casa. El mundo nos ha sitiado y nos ha rodeado. ¿Sabe que en Cristo Jesús tenemos todo? Dice en Primera de Corintios, capítulo 4, verso 7. Se lo voy a leer para que usted se dé cuenta de que nuestro Dios no ha cambiado. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 7. Dice la palabra: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, dice, para que la excelencia del poder de Dios, del poder sea de Dios y no de nosotros. Que andamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea
produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Alabado es el nombre del Señor y a su nombre. Yo cuando leo esto, yo digo, verdaderamente que Eliseo conocía al Señor, porque Eliseo como que había leído esto, como que este era el manual de Eliseo, pero parece que Jesse se le había olvidado. Recuérdese, Dios no ha cambiado. Si usted ve con ojos de fe, usted va a ver la gloria de Dios. Usted va a ver el ejército de Dios como lo vio Eliseo. Pero si ve con ojos de duda, la derrota es la que usted va a ver. Las dificultades, va a ver las cosas bien difíciles. Aferrémonos al Señor. Que esta palabra, amado hermano, nos sirva para que nosotros seamos fortalecidos y entendamos de que Dios nos ha cambiado. No permita que el sitio en su vida tome el control de su fe. Tome el control de su mente y de su corazón. No desmaye ante las acechanzas del diablo, porque recuérdese que hay un espíritu que ha sido depositado en usted. Y ese es el Espíritu de Dios que mora en nuestros corazones. Dele un aplauso fuerte al Señor en esta hora. Póngase de pie, amado hermano.